Muy bien, hermanos queridos. Seguimos avanzando paso a paso y de a poquito nos vamos acercando al final de nuestro estudio a esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Todavía nos quedan algunos mensajes, pero ya estamos llegando al final. Y en esta última parte venimos hablando acerca del tema que tiene que ver con el andar en sumisión cristiana. Entonces el apóstol Pablo nos viene hablando acerca de lo que debe ser el andar cristiano dentro del seno familiar, las relaciones dentro de la familia cristiana. Y como es lógico, como es natural, Pablo ha comenzado a hablar acerca de lo que debe ser la relación entre los esposos. Y Pablo lo viene haciendo de acuerdo a lo que es el diseño de Dios para la relación en el matrimonio. Entonces lo que Pablo ha venido diciendo es de que los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo ama a su iglesia. Esto es lo que debe caracterizar el amor del esposo para con la esposa. Debe amar a su esposa así como Cristo ama a su iglesia. Es decir, de que el liderazgo que Dios ha delegado sobre el esposo, quien es cabeza del hogar, la autoridad que Dios ha delegado sobre el esposo, este liderazgo y esta autoridad debe ser ministrado en amor. Porque es Dios quien ha constituido al hombre como cabeza de su esposa y la esposa, en respuesta a este liderazgo amoroso, lo que va a hacer de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, lo que ella por su parte va a hacer es responder a su esposo en sumisión amorosa. Es de lo que viene hablando Pablo y vamos a leer una vez más. Y hoy estamos terminando ya con esta parte que tiene que ver con la relación entre marido y mujer. Pero vamos a leer una vez más Efesios capítulo 5, versos 21 al 31. Efesios 5, versos 21 al 31. Y dice así la palabra de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, de esto nos hemos venido ocupando y acá vemos de una manera tan pero tan clara cuál es el diseño de Dios para la relación dentro del matrimonio. Y lo que hemos dicho es de que cualquier otra forma de pretender llevar adelante la relación matrimonial, cualquier forma, cualquier
manera en la que un matrimonio quiera llevar adelante su relación que esté fuera de este orden, de este diseño establecido por Dios, lo único que produce en el matrimonio es estrés, es angustia, son desacuerdos, es una relación que se va desgastando hasta que llega al peor de los resultados, que tantas veces termina en divorcio. Y el apóstol Pablo también, en este pasaje que acabamos de leer, más los últimos versos de los cuales nos vamos a ocupar hoy, que son el 32 y el 33, nos ha mostrado de que hay 5 cosas que son características de este amor verdadero y genuino que el esposo debe dispensar bajo su rol de líder y de cabeza sobre su esposa. 5 características que hacen a este amor que el esposo debe dar a su esposa. Entonces hemos venido hablando de estas 5 características, ya hemos visto 4, hoy vamos a ver la última, pero sencillamente recordamos de que una de las características era de que este amor debe ser un amor sacrificado, la primera. La segunda, estuvimos hablando de lo que significa ser un amor purificador, que es la segunda característica de este amor. La tercera característica, hablamos de que debe ser un amor protector. El último domingo estuvimos hablando acerca de que este amor es un amor indestructible. Y hoy terminamos con la quinta y última característica, que es el amor motivado por el amor de Cristo. Esta es la última característica de este amor que Pablo dice que debe existir del esposo para con la esposa. Un amor que es motivado por el amor de Cristo. Entonces, habiendo dicho, como leímos recién en el verso 31, habiendo dicho, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora Pablo termina diciendo en los versos 32 al 33, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en toda esta descripción, pero sobre todo en esta última parte, cuando dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, esto sumado a todo lo anterior, es un concepto absolutamente revolucionario para la época en la que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Efesios. Ya hemos hablado de esto al principio de esta sección y vamos a volver a mencionar cómo es que estaban constituida la sociedad en ese tiempo, cómo se relacionaban los esposos con las esposas en ese tiempo, para que entendamos por qué es un concepto revolucionario y hasta antagónico a lo que se vivía en ese momento. Hemos hablado de esto, pero recordemos el contexto social en el que el apóstol Pablo le está escribiendo a los Efesios. No perdamos de vista de que esta iglesia a la que Pablo está escribiendo eran personas que ahora eran de Cristo, que ahora habían sido salvas, eran del Señor, habían dejado su antigua vida, pero ellos venían de haberse convertido del paganismo, de la idolatría, se habían convertido a Dios. Y la vida en aquellos tiempos, respecto a la familia, era la siguiente de acuerdo a los grupos sociales. En el caso de los judíos, la esposa era menospreciada en algún grado. La esposa era considerada tal vez un poco más que una sirvienta. En el caso de los griegos, que también formaban parte de esa sociedad,
Ellos tenían esposas para tener hijos legítimos, para poder darle continuidad a su linaje, a su sangre. Sin embargo, ellos tenían sus esposas con las cuales tenían sus hijos legítimos, y sus esposas también lo que tenían que hacer era ocuparse de las tareas del hogar. Pero aparte de esto, los hombres griegos, ellos tenían sus concubinas y tenían sus amantes para poder allí satisfacer sus placeres. Incluso en algunos casos habían esposos que permitían que sus esposas también tuviesen relaciones con sus esclavos o con sus sirvientes. Existía también la prostitución, tanto de hombres como de mujeres, y allí los esposos iban también y acudían a estos servicios. Entonces, el contexto de la sociedad era un contexto en donde la infidelidad, el adulterio, la promiscuidad, la homosexualidad y toda forma de perversión sexual era el pan de cada día. Era lo común, era lo normal en la vida de la sociedad de los efesios, y también esto incluía el abuso de los niños. Ahora miramos a nuestros días y realmente no hay mucha diferencia. Decimos de que nosotros somos hoy un poco más sofisticados, en realidad somos mucho más sofisticados en cuestión de tecnología, si se quiere, con respecto a lo que pasaba hace 2000 años atrás, pero el problema de fondo, la perversión de fondo, el pecado de fondo que domina el corazón del ser humano no ha cambiado. No podemos asombrarnos de lo que se vivía en aquellas sociedades, porque es exactamente lo mismo que se vive en las sociedades en nuestros días. Por eso es de que la palabra de Dios aplica tanto para los hermanos de la iglesia de Éfeso de aquellos días como para nosotros en nuestros propios días. Y es por causa de todas estas perversiones que van en contra del modelo de Dios para la santa institución del matrimonio que Él mismo ha establecido, porque todo va en contra de esto, es de que el apóstol Pablo está amonestando a estos creyentes de la iglesia de Éfeso a que ellos vivan de una manera absolutamente contraria a lo que se vivía en aquella sociedad. Por eso decimos de que lo que Pablo está diciendo es un concepto revolucionario. Es algo que no cabía en la mente de la gente de esta sociedad. Hablarle en estos términos a un pagano, a alguien que no era del Señor, era que te tomaran por loco, que le dijeran, pero ¿qué es lo que estás diciendo? ¿De qué me estás hablando? Era absolutamente revolucionario. Lo que Pablo está diciendo es de que debe haber un cambio absolutamente radical y brusco, y va a afectar de manera directa y muy profunda el cambio de nuestras vidas. Porque el hombre menospreciaba y menosprecia a la mujer. En muchos casos. En muchos casos denigra a la mujer. En muchos casos maltrata a la mujer, y en muchos casos la mujer es solamente un objeto sexual descartable. Es así. Entonces ahora de repente viene Pablo y dice, maridos que están en Cristo, que han dejado la vida pasada, maridos, cristianos, esposos, a ustedes les hablo y les digo, ustedes deben amar a sus esposas, al punto tal de estar dispuestos a dar sus vidas por ellas, porque así es como Cristo ha amado a su iglesia. Deben sacrificarse por ellas, y ustedes mismos deben tener vidas santas, porque también se nos manda a santificar a nuestras esposas por medio de la proclamación de la palabra de Dios.
Esposos, ustedes deben proteger a sus esposas, deben ser sensibles a sus necesidades, a sus temores, deben proveer para ellas, para todo lo que ellas necesiten, para que ellas puedan estar bien. Deben amarlas como aman a sus propios cuerpos, porque ahora ya no son dos, ¿se acuerdan? Sino que ahora son uno. Ya no son dos, son una sola persona. Pero Pablo no es el único que enseña esto, sino que vemos al apóstol Pedro en su primera epístola, Primera de Pedro, allí en sus bosquejos, yo me equivoqué, está mal anotado, es Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 7. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 7, y vamos a ver de que el apóstol Pedro, en absoluta consonancia con Pablo, obviamente ambos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice lo siguiente. Primera Pedro 3, 1 al 7 dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se dan cuenta de que Pedro está diciendo exactamente lo mismo que el apóstol Pablo en cuanto a lo que debe ser la relación entre el esposo y la esposa, que obviamente agrega algunos detalles, como por ejemplo cuando Pedro compara a la mujer con un vaso frágil, con un vaso muy frágil? ¿Por qué hace esta comparación Pedro? Para dar a entender a los esposos la necesidad de protección que la esposa tiene. Es un vaso frágil. La esposa tiene necesidad de protección, de provisión y de fortaleza que venga de parte de su esposo. Y si el esposo, dice Pedro, no la trata como el Señor manda, pasa algo que es realmente gravísimo. Dice de que el Señor no escuchará las oraciones de este esposo. Pero volviendo al apóstol Pablo, en el verso 31 de la carta a los Efesios, capítulo 5, él acaba de decir de que cuando el hombre se une a su mujer en sagrado matrimonio, ahora ya no son dos, sino que son uno, son una sola carne, y enseguida agrega en el verso 32 y dice que esto es un gran misterio. Aunque en realidad, Pablo, cuando habla de este misterio, no se está refiriendo a que la unión entre el hombre y la mujer sea un misterio, sino que el misterio tiene que ver con el amor de Cristo por su iglesia. Dice, verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio, en el sentido que Pablo está hablando acá, es una verdad que
es absolutamente inaccesible para nosotros. Nosotros no podríamos acceder a esa verdad si no es porque Cristo o porque Dios nos revele esa verdad. En tanto y en cuanto Dios no nos revele esas verdades, son misterios para nosotros. De este tipo de misterio está hablando Pablo, así que el misterio del que Pablo habla ahora no es de la unión del esposo con la esposa, porque esto fue revelado allá en Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Adán dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ya lo dijo Adán. Después vemos que el Señor Jesucristo, tomando las palabras de Adán, también vuelve a decir lo mismo, y también el apóstol Pablo usan las mismas expresiones de Adán. Entonces, este no es el misterio que fue revelado. El misterio al que hace referencia Pablo, que sí ha sido revelado cientos de años después, cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, es de que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un modelo de la relación que Cristo tiene con su iglesia. El matrimonio es una figura de la relación que Cristo tiene con su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hombre y una mujer se unen en sagrado matrimonio, ellos tienen que saber de que ese matrimonio que están constituyendo va a ser en esta vida, debe ser en esta vida, obviamente estamos hablando de un matrimonio cristiano, debe ser en esta vida un reflejo de lo que es la relación que Cristo mantiene con su iglesia todos los días de la vida. Por eso es de que Dios llama a que nuestros matrimonios sean una representación de la belleza de la relación que Cristo tiene para con su iglesia, la cual es su esposa. Quiere que entendamos de que a través de nuestros matrimonios tenemos que estar reflejando al mundo lo que significa la relación de Cristo con la iglesia. A través de nuestros matrimonios estamos dando testimonio al mundo de quién es el Señor Jesús y de quién es su iglesia. Podemos nosotros poder entender la dimensión y la profundidad que encierra, que involucra, que incluye también a la relación matrimonial cristiana. Es tremendo. Esto es lo que dice Pablo en este momento. Dice, es el modelo a seguir. Si un matrimonio cristiano no está siguiendo este modelo, es en primer lugar porque el esposo no está siendo el líder espiritual que Dios manda a que sea. Y en segundo lugar es porque la esposa no está respetando la autoridad de su marido. Y todo se pierde. Por tanto, la última característica que el apóstol Pablo menciona acerca del verdadero amor que el esposo cristiano debe manifestar a su esposa es esta. Es la de un amor que está motivado por ese ejemplo supremo que vemos en el Señor Jesucristo, ese amor que Él tiene por su iglesia. El amor de Cristo por su iglesia es el amor que debe motivar a los hombres a tener por sus esposas, sin dejar de lado, sin olvidar también el deber que la esposa tiene de sujetarse a su esposo en todo. Porque así comenzaba la exhortación de Pablo en esta sección, ¿no es cierto? En el verso 21 decía, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces ahora Pablo llega al fin de la exhortación. Cuando dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es como funciona la relación de Cristo con la iglesia, con su iglesia. Y así es como Dios nos manda a que deben funcionar nuestros matrimonios. Ahora, esposos y esposas, todos nosotros tenemos todavía áreas en nuestra vida, áreas en nuestro carácter, áreas en nuestra personalidad que no son perfectas. Todos todavía estamos luchando con distintas áreas del pecado en nuestro corazón. Todos, sin excepción. Solamente cuando estemos del otro lado de la gloria, allí vamos a dejar de luchar con el pecado. Pero mientras estemos caminando en esta tierra, por más que el Señor está purificándonos por el lavamiento de su palabra y va renovando nuestras vidas y por la obra y el poder de su Espíritu Santo nos va santificando y de a poco vamos dejando atrás ciertas cosas del pecado en nuestras vidas y vamos luchando y vamos. El Señor está haciendo la obra en nosotros, pero todavía hay cosas en nuestro carácter, hay cosas en nuestra personalidad, hay cosas que nosotros debemos ser honestos y evaluarlas a la luz de la palabra de Dios. Y reconocer que si Dios nos está mostrando de que hay cosas que necesitan realmente ser cambiadas en nuestra relación dentro del matrimonio, lo que debemos hacer es arrepentirnos de ese pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no es así? Tenemos esa confianza. Tenemos esta bendición, tenemos esta promesa y este instrumento, este recurso divino, poderoso, santificador, que podemos venir a nuestro Dios y decir: Señor, como hombre entiendo que todavía hay cosas en mi carácter que hace tiempo que las vengo arrastrando, que vez tras vez se manifiestan, pero te ruego que me ayudes a poder cambiarlas, porque mientras esto siga, no estoy siendo el esposo que debo ser, no estoy ministrando ni amando a mi esposa como vos me mandás a hacerlo, porque está esta mancha todavía en mi carácter. Me mandás a que limpie las manchas del carácter de mi esposa, pero primero tengo que ver la viga que hay en mi ojo, y cuando me saque la viga que hay en mi ojo, poder entonces ministrar el corazón de mi esposa. Y esposas lo mismo, que a veces cuesta tanto sujetarse al liderazgo de su esposo, es porque también hay áreas en el carácter de nuestras esposas que necesitan ser rendidos a los pies de Cristo para poder sujetarse, para poder amar a sus esposos, etc., como nos está mostrando tan claramente el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios en lo que hace a la relación entre matrimonios. Entonces tenemos la palabra de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios, que la tenemos allí, con la asistencia del Espíritu Santo. ¿No nos ha dicho el Señor de que Él se iba, pero nos dejaba su Espíritu Santo para que Él nos ministre, para que Él nos consuele, para que Él nos ayude, para que Él nos ayude a superar aquella fuerza pecaminosa que es mucho más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que Dios? Entonces Dios, por medio del poder y la administración de su Espíritu Santo, allí está junto al consejo de su palabra. Este pasaje de la carta a los Efesios tenemos que saberlo de memoria. Tenemos que aprenderlo de memoria, porque tiene que ver con la relación de esta institución que es sagrada, que ha sido creada por Dios, que es el matrimonio. La gracia de Dios está disponible sobre nuestras vidas, su palabra, su Espíritu Santo, su gracia. Tenemos absolutamente todo lo que necesitamos
para poder cambiar el rumbo de nuestra relación. Y para esto va a haber que dejar de lado el orgullo. Y Dios nos manda a que seamos un reflejo de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Los matrimonios cristianos son llamados a ser un ejemplo de un matrimonio piadoso y de amor a Cristo. Matrimonios que se someten a la palabra de Dios, que no son perfectos, pero que están allí sometidos a la guía del Espíritu Santo. Matrimonios que tienen un compromiso genuino con la iglesia en la que Dios los ha puesto. Matrimonios que buscan involucrarse en el avance del reino de Dios. Matrimonios que se han propuesto llevar adelante la práctica de un amor santo, un amor puro que es ministrado desde el esposo hacia la esposa, y la esposa respondiendo a esa clase de amor a su esposo en su misión santa. Este es el diseño de Dios. Entonces así concluye el apóstol Pablo su exhortación a los esposos. Porque cuando los esposos cristianos andan en el poder del Espíritu Santo y se someten a Dios, hay que tener cuidado de irnos a extremos que no están en la palabra de Dios. Porque sí, la responsabilidad primaria es del esposo para con su esposa. Pero la esposa también tiene responsabilidad ante Dios de caminar bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo. Digo los extremos porque a veces se entiende mal y la mujer va a ir y le va a echar toda la culpa al esposo. El esposo tiene una altísima responsabilidad, pero la esposa también es responsable de caminar en el Espíritu Santo junto a su esposo. Y cuando ambos se someten y andan en el poder del Espíritu Santo, cuando ambos se someten a la palabra de Dios y ambos se sujetan mutuamente a caminar en el temor de Dios, lo que va a pasar es de que van a recibir de parte de Dios, ¿qué cosa? Bendición, felicidad, felicidad genuina, felicidad abundante, y por extensión, ¿qué va a pasar? Los hijos de ese matrimonio también van a ser bendecidos en gran manera, y por sobre todas las cosas, el nombre de Dios y del Señor Jesucristo van a ser honrados en gran manera. ¿Se dan cuenta todo lo que significa, todo lo que involucra, todo lo que esto representa? Es realmente hermoso cuando lo podemos ver así. Es realmente hermoso cuando lo podemos ver y entender. El problema es de que hay barreras de pecado en nuestro corazón, hay orgullo, hay resistencia, y por eso nos cuesta tanto tomar esos pasos de obediencia para ser el modelo de matrimonio que Dios nos manda a hacer. Pero no es imposible. Si somos del Señor, no es imposible. Dios no nos manda a hacer nada para lo cual Él antes no nos haya capacitado. Y otra vez, Él nos deja el consejo de su palabra con tanta claridad, nos deja su Espíritu Santo, nos asiste con su gracia, y el mayor deseo de Dios es de que los matrimonios cristianos caminemos bajo el diseño que Él ha establecido para que tengamos vidas bendecidas, para que nuestras familias sean bendecidas, para que nuestras iglesias sean bendecidas. Las iglesias necesitan tener matrimonios fuertes, matrimonios que sean ese reflejo de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. La iglesia necesita estar compuesta por matrimonios que tengan este tipo de amor el uno por el otro. Por supuesto que hay
distintos casos, distintas personas que van llegando y damos gracias a Dios por eso, pero son personas que, al igual que todos, necesitamos de la administración de la palabra de Dios y de entender estas verdades para comenzar a aplicarlas en nuestras vidas y ver qué es lo que el Señor habrá de hacer en el futuro. Pero allí descansa nuestra esperanza, en la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso Pablo dice, y terminamos con esto, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El próximo domingo vamos a comenzar a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a la relación de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Vamos a nuestro Dios en oración. Señor, bendito y alabado sea tu alto y glorioso nombre. Señor, gracias porque no nos has dejado para que andemos por esta vida a tientas. Hace poco escuchaba a un hombre famoso que está teniendo problemas muy serios con su hija famosa también, y que él decía, no hay un manual para ser padres. Y eso no es así. Nosotros sabemos de que sí hay un manual. Y ese manual es tu palabra, tu bendita palabra. En donde allí, Señor, nos enseñás no solamente a ser padres, sino a ser esposos. Nos enseñás a vivir en este mundo, nos enseñás y nos mostrás, Señor, cómo poder caminar en medio de tantas tinieblas, pero bajo la luz de tu palabra, bajo la luz de tu Espíritu Santo. Y te damos tantas gracias por eso, Señor. Tantas gracias porque así como el mundo no tiene esperanza, nosotros sí tenemos esperanza y tenemos la única esperanza que existe, que es, Señor, someternos a vos, someternos a tu palabra, sabiendo que absolutamente todo lo que vos hagas en nuestras vidas es para bien de nuestras vidas y para gloria de tu nombre. Hay mucho trabajo por hacer en cada uno de nuestros corazones. Hay muchas cosas por resolver en nuestro carácter, en nuestras personas, en aquellos pecados que venimos arrastrando y luchando hace tiempo. Hay mucho por hacer, pero no estamos solos. Te tenemos a ti y por eso te alabamos y te bendecimos y anhelamos, Señor, de que sigas obrando y transformando nuestras vidas, para bien de nuestras familias, para bien de esta iglesia y por sobre todas las cosas, para la gloria de tu alto, santo y honroso nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.